se calcula que, bueno, 7 millones de chilenos, que son los de la capital, mañana, fin de semana, en cuarentena. Y el toque de queda a las 22 horas. El rubro gastronómico está pasando por el peor de los momentos. Bueno, y tomamos contacto con José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo. ¿Qué tal, subsecretario? Muy buenos días. Hola, Monserrat, ¿cómo estás? Buenos días, Julio César. A ver, yo creo que acá hay un tema que es cómo el chileno entiende qué puede hacer y qué no puede hacer, a dónde puede ir y a dónde no puede ir a partir de mañana a las 5 de la mañana. Porque hay gente que me decía, pero yo si me quiero ir fuera de Santiago el fin de semana, ¿me puedo ir hoy día, antes del toque de queda, y volverme el domingo? Y para hacerla como legal, para entenderlo bien, ¿dónde se puede ir, dónde no se puede ir en estas fases nuevas que se han decretado? Sí. Las reglas de movilidad en el plan paso a paso no han cambiado. Es decir, las personas pueden moverse de una región a otra en la medida que la región donde viven y la región de destino estén en paso 3 o superior. La posibilidad que existía de poder trasladarse de una comuna que está en paso 2 a otra comuna que está en paso 2 es haciendo el uso del permiso de vacaciones, que era por una sola vez, ¿verdad? Entonces, las personas que ya ocuparon su permiso de vacaciones solo van a poder trasladarse en la medida que su comuna de origen y la de destino estén en paso 3 o superior. Las modificaciones que hemos tenido que hacer... Pero para entender, las personas que viven entonces en la región metropolitana, hasta hoy día, porque así somos, hasta hoy día a las 10 de la noche pueden salir de Santiago e irse a la playa. Si es que está en fase 2 en la playa o fase 3. En la medida que la playa, que la comuna a la que van esté también en fase 3, ¿cierto? Eso sigue siendo igual que antes. El origen y el destino, ambas, tienen que estar en paso 3. Ahora, si yo en el camino hacia otra comuna o estando en otra comuna, esa comuna cambia el paso, retrocede, en el ejemplo que estás poniendo, Monserrat, yo lo que debo hacer es cumplir las reglas del paso a paso del lugar donde me encuentro. Por lo tanto, si lamentablemente yo voy en camino o estoy en una comuna que retrocede a paso 2, tendré que cumplir la cuarentena el fin de semana, y si es más grave y retrocede a cuarentena, no podré salir tampoco durante el lunes, de lunes a viernes. ¿En fase 2 no se puede salir? ¿En fase 2 no se puede salir a otra ciudad? No, el viaje interregional solo es de 3 a 3 o superior. La posibilidad de moverse en paso 2 era ocupando el permiso de vacaciones, que era por una sola vez, y lo conversamos, ¿se acuerdan?, durante el verano también acá en el programa. Mucha gente está confundida cuando parte todo. Bueno, todo parte el sábado, ¿no? Hoy día el toque de queda a las 23 horas, mañana ya a las 22 horas, ¿no? Hoy día hasta las 23 horas, mañana hasta las 22 horas. Estas medidas vienen con un paquete de colaboración con la industria de la gastronomía, de la entretención, de todo, porque la verdad es que hay mucha gente desolada con estas medidas que son entendibles, ¿no? Porque la situación está bien mala, ¿no? En términos de contagio, en términos de los centros hospitalarios, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas que necesitan trabajar, subsecretario? Bueno, el turismo, Julio César, es presencial. Por lo tanto, la afectación que ha tenido esta pandemia en el turismo ha sido brutal. Y a esto nosotros tenemos que sumar, y nosotros lo conversamos en este mismo programa, que todos esperábamos que estos meses de verano, enero y febrero, iban a significar la reactivación del mundo. Y eso no fue todo lo bueno que quisiéramos, porque vimos que también durante el verano, pese a que estaba el permiso de vacaciones, hubo comunas que estuvieron en cuarentena, había restricciones importantes, entonces tampoco estos meses que iban a ayudar mucho al turismo fueron todo lo bueno que nosotros esperábamos. Y ahora, durante lo que queda del mes de marzo, tenemos que lamentablemente volver a apretar, porque estamos en una situación, la pandemia no afloja. La verdad es que esa es la verdad, no afloja, y tenemos que seguir esforzándonos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, hemos lanzado una serie de medidas con foco especial en el turismo. Nosotros la anunciamos con el ministro Palacio y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, que lo primero es un fondo de 50.000 millones de pesos. Es un fondo de 50.000 millones de pesos que va en subsidio a las empresas del turismo. Es decir, a diferencia de otros subsidios que se entregan a través de Cercoteco, de la Corfo, acá el turismo no va a tener que competir con otros sectores de la economía, con otras industrias. Y este subsidio
se puede ocupar ya no solamente como era antiguamente para pagar activos fijos, o sea, la inversión en una nueva maquinaria, en una nueva vitrina, sino que también para capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Poder pagar las cuentas, poder pagar el arriendo del local, poder pagar las remuneraciones, o sea, es plata que le llega a las empresas del turismo líquida sin necesidad de tener que devolverla. Esto no es un crédito, precisamente porque nos damos cuenta que, mira, y esto es más grave, muchas de las empresas hicieron un esfuerzo tremendo para poder abrir en enero y febrero. Se endeudaron, hicieron gastos con plata que muchas veces no tenían para estar en condiciones de recibir a los turistas en enero y febrero. Y eso no fue todo lo bueno que hubiéramos tenido. Entonces esto tiene un doble impacto. Y ahora en marzo, que nosotros hicimos un esfuerzo importante por que el permiso de vacaciones llegara hasta el 31 de marzo para tratar de romper un poquito la estacionalidad, ¿cierto? Se ve con estas restricciones que son necesarias. Entonces hemos salido con esta ayuda. Y además, en el FOGAPE, nosotros nos dimos cuenta que en el FOGAPE inicial, que es este crédito con aval del Estado, no le había llegado mucho a las empresas del turismo. Y cuando le llegó con poca plata. Esa es la verdad. Hicimos ciertas correcciones con el Ministerio de Hacienda para que permita que este crédito llegue a más empresas del turismo y en mejor condición. ¿Y cuáles son esas condiciones especiales para el turismo? Primero, la garantía que pone el Estado a estos créditos para el sector turismo es mayor. Llega al 90% de la operación crediticia. En un crédito normal está en el 70%, para el turismo el Estado lo avala con el 90%. Y además, el periodo de gracia se amplía, porque lo que pasaba es que si es que yo no gano plata en enero o febrero, no voy a poder empezar a pagarlo en mayo. Tengo que esperar quizás hasta el 18 de septiembre, las fiestas patrias, o hasta la próxima temporada. Pero subsecretario, ahí está el problema, que todavía entonces están depositando en la voluntad de los bancos si dan o no dan el préstamo. Si ese es el tema. No, es que tema que pasó con ese crédito, finalmente, que solo los grandes restaurantes, los grandes hoteles pudieron obtener ese crédito en un principio. Porque finalmente, ¿cómo hacer para que los bancos de verdad le den crédito? Porque es voluntario de los bancos, le den crédito a los chicos. Aunque tenga el 90% o el 70% de respaldo del Estado, finalmente está al libre albedrío y voluntad del banco. Sí, por eso hay dos caminos paralelos. Yo sinceramente a mí no me gustaría imaginarme un país en donde el gobierno central obliga a los bancos a prestarle plata a quien el gobierno quiere, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que generar y lo que nosotros tenemos que construir son las condiciones para que eso ocurra. Entonces, en la ley del FOGAPE 1, la tasa de interés, y esto es un tema medio técnico pero es importante explicarlo, la tasa de interés estaba por ley en el 3,5%. Y además la garantía era solo de un 70%. Entonces, al hacer el análisis de riesgo necesario en cualquier operación crediticia, sea de un privado, sea del Estado, no daba, porque la operación era más riesgosa y el techo era tan bajito que el banco lo único que tenía que hacer era decir, le presto o no le presto. En este FOGAPE reactiva, en este FOGAPE 2.0, se amplió, por un lado, el techo de la tasa de interés llegando al 7%, que sigue siendo condiciones razonables. Por otro lado, se amplió también entonces la garantía para que más empresas califiquen y puedan acceder a este crédito. Ahora bien, eso no va a ser suficiente y no va a llegar a todos, ¿verdad? Y como entonces, precisamente como el gobierno no puede depender de la voluntad de los bancos, nosotros creemos que la mejor opción no es obligar a los bancos, sino que generar soluciones adicionales desde el Estado. ¿Y qué hemos hecho entonces? Este fondo de 50.000 millones de pesos para las empresas del turismo, y además el presidente Piñera ayer ha anunciado otras ayudas que ya no van en la lógica de la empresa, sino que en la lógica de las personas. Y creemos que con esto vamos a dar un impulso, porque al final lo que nos pasó, Monserrat, Julio César, es que esta pandemia nosotros diseñamos botellas de oxígeno pensando que esta pandemia iba a ser más corta, ¿cierto? Y esta cuestión se ha ido alargando y el oxígeno se ha ido acabando. Entonces nos vemos en la obligación de ir generando nuevas medidas porque vamos a tener que aguantar un periodo de tiempo más largo. Subsecretario, hay gente que ya se está poniendo la segunda dosis de la vacuna, como el presidente de la República, que ya tiene su segunda dosis puesta. ¿Van a tener una especie de carnet de estas personas? ¿Un pasaporte? ¿Un pase quizás para trasladarse de comuna a comuna, para poder viajar, por ejemplo? A ver, eso es...
hasta ahora los países que llevan la delantera en eso son Israel y China. Y lo han diseñado en un concepto interno, es decir, para movilidad dentro del mismo país. Todavía no hay una experiencia respecto a lo que va a significar la movilidad internacional. Sin embargo, a través de la conversación con el Prosur, con la OEA, de eso dio cuenta el ministro de Salud hace un par de semanas, se está conversando en cómo hacerlo a nivel internacional y cómo podría hacerse. A nivel nacional, lo que vamos a tener que hacer es primero ver cómo se desarrolla esta primera etapa de la vacunación hasta fines de marzo, en donde deberíamos tener a la población de riesgo ya con una inmunidad de rebaño en ese grupo. Y a finales del primer semestre deberíamos tener ya el 70 al 80% de la población. Ya vamos en 4.600.000 personas vacunadas. La vacunación que permita ya ir generando una movilidad con mayor libertad, y será ahí entonces donde junto con la autoridad sanitaria veremos cuál es el mejor mecanismo de hacerlo. Ahora, el problema que hay, y que yo lo he conversado con otros ministros de otros países respecto al carnet sanitario para otros países, es que eso sería razonable de hacer cuando la vacuna esté disponible para todos y todos los países, ¿cierto? Porque aquí lo que está pasando es que no todos los países van con el mismo ritmo de vacunación que tenemos nosotros, entonces hay todavía un periodo de análisis que hace que no tengamos una solución tomada o una decisión tomada respecto al tema. Oye, esta decisión de que a las 8 de la noche tienen que cerrar los restaurantes, la verdad es que es darle cero posibilidad a un restaurante que salga a flote. Es decir, cuando uno habla, bueno, usted dice para el turismo, 50.000 millones de pesos para el turismo, me parece que el monto no suena, para todo lo que está pasando, no es muy grande. 50.000 millones de pesos, es decir, aquí todas las gran cantidades que han quebrado, etcétera. Pero también está todo, es decir, ¿qué restaurante va a sobrevivir ya? Si uno camina por las calles de los restaurantes, la mitad están con la cortina abajo. ¿Y qué restaurante va a sobrevivir hoy día con la prohibición de funcionar después de las 8 de la noche? Es decir, porque antes el toque de queda era a las 10, entonces las cocinas cerraban tipo 9:30 al filo. Pero la verdad es que entonces ahora las cocinas van a tener que empezar a cerrar 7:15, por ahí, ¿o no? Mira, vamos a ver, la situación es tal cual como tú la describes, en eso no hay dos opiniones. Ya yo soy el primero en decir que nosotros también sabemos que las ayudas del gobierno del Estado no pueden reemplazar la presencia turista y no pueden reemplazar la posibilidad de volver a trabajar. Eso es real, eso es una verdad, y estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de mitigar el impacto, ¿ya? Y la ayuda que estamos dando no empieza ni termina con estos 50.000 millones. Acá hay un compromiso, lo ha dicho el ministro de Hacienda en el Congreso ayer, que nosotros vamos a estar presentes cuantas veces sea necesario, ¿sí? Ahora bien, la restricción, el apretar la restricción en el caso de los restaurantes se hace necesaria, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo. Ahora, yo quiero precisar que esto de tener que dejar de atender a público a las 8 es solamente para las comunas en paso 2. ¿Sí? Esta restricción de las 8, cuando pasemos de nuevo a paso 3 o las comunas de otras regiones de Chile que están en paso 3, no tienen esta restricción de tener que dejar de atender público a las 8 de la noche, ¿cierto? Para que no haya confusión. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, nos vemos por un lado en la obligación sanitaria de tener que apretar, y por otro lado, creemos que en la medida, insisto, que el proceso de vacunación siga avanzando y esta terapia de shock que estamos realmente viviendo sirva para volver a cuidarnos todos nosotros. Porque acá la culpa no es de los restaurantes. Si yo soy testigo presencial del esfuerzo que han hecho en implementar los protocolos, en ajustar las cartas, distanciar las mesas, han hecho un esfuerzo tremendo. Y el contagio sigue estando en un 88% en la conducta privada de cada uno de nosotros, en la sociedad. Pero son las reuniones sociales y familiares. Eso es lo que dijo la subsecretaria. Exacto, pero sin embargo, estamos en este momento viviendo una situación de equilibrio tan al límite que se hace necesario tomar estas medidas. Entonces, lo que yo digo es, por favor, volvamos a ser criteriosos, a cuidar, volvamos a tenerle miedo a esta cuestión. Por favor, volvamos a tenerle miedo a esta cuestión para que podamos seguir recuperando algo de normalidad, porque si no, no va a ser posible.
Yo me acuerdo, en el primer paso a paso, Montserrat, la apertura de los restaurantes estaba en el paso 4, con un 25% de la flota. En la medida que fue posible, fuimos avanzando al paso 3, luego al paso 2, en las terrazas, y ahí también nos llegaban críticas porque estábamos siendo demasiado flexibles, ¿verdad? Y ahora nos toca hacer lo contrario, y ojalá que sea por poco tiempo, y para eso tenemos que volver a cuidarnos. Bueno, lo que pasa, subsecretario, es que vamos a tener este conflicto permanentemente porque claro, al principio cuando es 2 meses, 3 meses, la situación ya la gente se la banca, ¿no? El señor del restaurante se lo banca, el señor que no puede trabajar el fin de semana y que es taxista y que se gana las lucas el fin de semana, pero cuando ya va un año y tanto, ya la situación es distinta, ¿no? Entonces también hay que buscar mecanismos diferenciadores, porque donde todos tengamos que ponernos la mano en el bolsillo, porque resulta que si yo soy empresario gastronómico le pido plata al banco para pasársela al mismo banco por la deuda que tengo. Entonces la gente que le pasaron plata el año pasado se la están cobrando ahora. A mí me impresionó en eso, entonces, en el primer retiro del 10%, ¿te acuerdas que había el porcentaje principal de en qué se ocupó ese retiro en pagar deuda? Entonces también hay que buscar un consenso, tenemos que tener un diálogo social distinto donde la pandemia sea para todos, no para unos nomás. Po. Si la pandemia es para unos nomás, al final el Estado, que somos nosotros. Porque cuando el gobierno dice, oye, yo me pongo aquí con estas 50.000 millones, no sé, no es que se sacó la plata usted o el presidente o 3 políticos más, no, es la plata de todos los chilenos. Todos nos ponemos, la gente toda paga IVA y el señor más humilde paga por su kilito de pan, IVA por su harina. Entonces, en el fondo esa plata la estamos poniendo todos los chilenos. Entonces resulta que ¿dónde va esa plata? ¿Va a calidad de vida de las personas? ¿Cuál es la calidad de vida de las personas? ¿La gente en esta pandemia puede tomar su platita y poder vivir, decir voy a vivir 6 meses tranquilo, o tiene que estar pagando? Entonces también hay que... Tú ahí has dado, Julio César, tengo un amigo, perdón, que tiene un restaurante y resulta que no voy a dar el nombre del banco, pero resulta que le pasa la plata del FOGAPE el banco 1 y la toma y se la pasa al banco 2, que es... ¿A pagarle la deuda al banco 2? O sea... No sé, pues. Entonces estamos en un bicicleteo permanente, entonces es muy complejo así, es muy complejo porque al final... En el final el Estado le está cumpliendo a la entidad bancaria también, más que al ciudadano. Le da el respiro al ciudadano para que el ciudadano no esté endeudado, pero bueno. Mira, Julio César, tú le has dado, yo estoy de acuerdo contigo, lo que por un lado me alegra, pero por otro lado no deja de preocuparme, para ser franco. Pero tú le has dado al pago en 2 cosas que son fundamentales. Primero, cuando hablamos de la plata del Estado, es plata de todos los chilenos, ¿ya? Aquí, entonces, y por eso tenemos que ser especialmente rigurosos y cuidadosos en dónde va esa plata, para que esa plata se traduzca en el mayor bienestar posible para las personas, ¿cierto? Y lo otro que tú has dicho, que es muy importante, es que el bienestar está en la calidad de vida de las personas y no necesariamente en cómo cumple sus compromisos de las empresas. Por eso, precisamente, hemos separado las ayudas. Un camino son las ayudas comerciales, por decirlo de alguna manera, que van al root de la empresa, ¿cierto? En donde está el crédito FOGAPE, en donde puede estar este fondo a través de la Corfo, los programas de Cercotec. Pero hay otra ayuda que también puede llegar a esas mismas personas, que dice relación con su posibilidad de vivir mes a mes, disminuyendo lo más posible los efectos de esta pandemia. Por eso, por ejemplo, ayer el presidente, cuando habla de este subsidio para la clase media, también hemos corregido errores, porque antes uno de los ejemplos que poníamos era el de los garzones de los restaurantes, que ellos tienen un ingreso formal, ¿cierto?, muy chiquitito, y con las propinas se hacían gran parte de su sueldo, ¿verdad? Entonces no había una disminución formal en su ingreso, por lo tanto no podían acceder a este beneficio. Pues bien, en el anuncio que ha hecho el presidente ayer, hemos corregido esa situación. Y hoy día, para las personas que tienen un ingreso formal, que va desde el ingreso mínimo hasta los 400.000 pesos, sin importar cómo se hacía en el resto del sueldo, a través de las propinas, en el ejemplo de los garzones, sí van a poder recibir este subsidio. Porque nosotros entendemos que las personas tienen que seguir viviendo.
Dicho todo eso, Julio César, no existe ni en Chile ni en el mundo un fisco que sea capaz de hacer como que la pandemia no existió. Esto lamentablemente... Perdón, su secretario, pero es que evidente si el fisco somos los chilenos. Si todos los chilenos o gran mayoría bajó su renta, si hay una gran mayoría de chilenos que entre comillas están quebrados, pero hay un grupo, una industria, varias industrias que siguen con utilidades, entonces la pandemia es para uno y para otros no. Entonces el fisco que somos nosotros, el Estado que somos nosotros, ¿no es cierto? Todos los chilenos seguimos, bueno, no quiero que me retes, pero en el fondo seguimos financiando el mismo modelo y el mismo sistema. O sea, ni en pandemia los que ganaban mucho siguen ganando harto. Porque para permitirles que sigan ganando, el fisco se desangra. Entonces, la Monse lo ha dicho aquí desde hace un año. O sea, si todos nos ponemos un poquito de nuestra parte, Mira, acordémonos, Julio. Esto no va a funcionar porque al final la gente, ¿por qué no estamos tan mal y por qué Chile puede sobrevivir en paz? Porque harta paz tenemos, aunque muchos quieran meter que la violencia, harta paz tenemos para lo que hemos vivido, porque la gente tiene su dinero por su AFP. Porque tiene sus luquitas ahí, porque se ha comprado porque ya no quedan autos usados de Citicar todo, porque todos corner shop, delivery, la gente ha sido despierta, ha sido vivaracha, se ha reinventado. No puedo hacer esto, me compro mi autito y reparto esto, hago esto. Si el chileno es vivo, es un tipo despierto, es un tipo bueno. Estamos caricaturizados como que somos los chilenos violentistas o no sé qué cosa. Pero necesitamos todos ponerle un poquito al hombro a la cosa. Tengo una idea. A propósito del terremoto, ¿se acuerdan que para la reconstrucción hubo un alza momentánea del royalty, que no es royalty? Y también se subieron un par de puntos el impuesto a las empresas. Tal como dice Julio, en vez de que el Estado se siga desangrando, porque el Estado se ha endeudado y va a tener que pagarlo, por lo tanto lo vamos a tener que pagar todos cuando la pandemia pase. Internacionalmente, préstamos, etcétera. Es decir, quizás habría que aquí poner de alguna manera una suerte de impuesto momentáneo para ayudarnos los unos con los otros. Es decir, yo creo que faltan de verdad soluciones creativas. Y este es un terremoto en Chile, la pandemia. Y en el terremoto anterior se subieron algunos impuestos. Busquemos una fórmula en este terremoto también, porque solo remarcar esto, las utilidades de las grandes empresas en Chile y en el mundo han aumentado con la pandemia. Es decir, la diferencia entre los grandes y los pequeños se ha ido agrandando cada vez más. Entonces quizás habría que pensar en cosas así. Subsecretario. Sí, no, que hay... A ver, ustedes están entrando en un tema que es de una profundidad tremenda y que al final de cuentas es lo que a nosotros nos convoca como país en los próximos años, ¿cierto? Porque esa es la pega en la que estamos, analizando cómo tenemos que seguir, qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hay que corregir. Y eso sería un caso muy largo de conversar ahora. Pero hay algunas cosas que a mí me gustaría precisar. Cuando todos nosotros, a través del Estado, ¿cierto?, hacemos un esfuerzo por gastar la plata que, bien decía Julio César, hemos ido ahorrando durante estos últimos años. Al final de cuentas estamos pasando por momentos difíciles, pero tenemos un gran país. Tenemos un gran país con grandes personas, la gran mayoría de ellas personas honestas y trabajadoras. Yo doy cuenta de eso. A mí en el terremoto, perdona que me alargue un segundo, Montserrat, me tocó ser el director nacional de Cercotec, institución pública que se dedica a apoyar a los microempresarios. O sea, el carácter, el coraje que yo vi ahí en esas personas y que me está tocando ver ahora en los empresarios del turismo es un capital que tenemos como país, y eso siempre hay que relevarlo, independiente de los momentos difíciles que estemos pasando. Y cuando nosotros hacemos un esfuerzo, no es para beneficiar a las grandes empresas, no es pensando en que ellas tengan que seguir ganando más o menos utilidades. Nosotros no ponemos el ojo en cuánto están ganando los que están bien. Nosotros ponemos el ojo en cuánto necesitan los que están mal. Esa es la razón de nuestra pega. Ahora, eso significa que vamos a tener que pensar, en la medida que vayamos saliendo de esto, medidas creativas, innovadoras, para ponernos al día del hoyo que esto está generando. Los que tienen más, les duela más.
para poder ponernos al día y puedan seguir viviendo bien los que tienen menos? Por supuesto que sí. Eso es una verdad, un punto, una catedral, y así tiene que ser. Usted ha estado en Cercotec y todo, usted sabe que finalmente el modelo funciona precisamente como usted que me está diciendo que ojalá no funcione. Si en todo orden de cosas el más grande siempre es el beneficiado. Le podemos dar 10 ejemplos que hay impuesto específico. ¿Quién paga el impuesto específico? Usted, yo, todo. ¿La minera lo paga? Ah, no, no lo paga. Mire, la aerolínea... No lo paga. Ah, y el señor que va con su fletecito y la camioneta, trabaja en flete camioneta, quiere descontar su impuesto, no puede. Entonces, todo en Chile es así. Todo, absolutamente, pero todo, está todo sistemáticamente hecho para que los ciudadanos comunes y corrientes que pagan el impuesto, que pagan el IVA, que pagan las contribuciones, que pagan el parquímetro por minuto, que se metan a un mall y pagan lentes, todo pagan, pero cuando viene el beneficio, nunca el beneficio es para ese ciudadano, el beneficio es para siempre. Entonces estamos en un escenario donde todo lo que usted hace, todo su esfuerzo, finalmente, ¿a dónde llega? Mira, Julio César, yo voy a ocupar tus palabras. Así como yo estoy de acuerdo contigo en que no podemos permitir que se haga una caricatura de que estamos en un país en que todos son violentos y que todos son delincuentes, yo tampoco estoy de acuerdo con la caricatura de que este país está hecho y pensado y diseñado para que ganen siempre los mismos y le apretemos el cogote siempre a los otros mismos. ¿Eso significa que está todo bien y que no hay nada que corregir? Por supuesto que no. Y lo hemos vivido, y el año pasado ante la pandemia lo vimos, y lo vimos todo en carne propia, y lo sufrimos en carne propia. Nosotros tenemos que hacer una serie de correcciones, pero no podemos caer en la caricatura de que eso no... Que no es una caricatura, subsecretario. Sorry, disculpe que discrepe con usted. Yo sé que se tiene que ir y que le estamos quitando tiempo valioso, pero no es una caricatura. Usted trabaja en el turismo. ¿A quién le cuesta más pedir un préstamo? No, ¿a quién hay que estar estimulando como está? Perdón, usted como está, usted estuvo en Cercotec y yo trabajé con usted estimulando proyectos de Cercotec, ahí lo conocí, a través de una universidad, a través de una universidad, ¿se acuerda? Para sacar a la provincia de Melipilla, Talagante y poderle dar visibilidad a los agricultores. Entonces, tal cual, y yo nunca me voy a olvidar de la canción que pusieron los Charquicas cuando me invitaste a tu programa, que ese es tema para otro... Bueno, por eso nos conocemos hace mucho, pero es sistemáticamente el señor que hace sus quesos no tiene ninguna posibilidad de competir a nivel de colaboración o de ayuda, sino, ¿no es cierto?, tiene que intervenir usted como Estado, nosotros, para ayudarlo. ¿Por qué? Porque finalmente siempre la situación está hecha, o sea, si hasta para comprarse una vivienda o todo, el que tiene más puede acceso a tener más y poder ganar más y todo. Entonces, hay que corregir, pero no es una caricatura. Sí. No, la caricatura que yo decía, Julio César, es irnos a los extremos. El todo, el nada, el blanco, el negro, el sí porque sí y el no porque no. Eso es lo que tenemos que abandonar. ¿Es muchas veces la pista más pesada para el muy chico? Obvio que sí. Y por eso nosotros nos sacamos la mugre, y no solamente los que estamos en el gobierno, sino que también las asociaciones gremiales, la sociedad civil, por ir haciendo esa pista más liviana para el que le cuesta más. Si en eso yo te encuentro razón, pues, no te estoy diciendo que no. No estoy diciendo que esté todo perfecto. Lo único que yo estoy diciendo es que no, en ese argumento que es razonable, que es válido, que es verdad, no nos lleve a dejar de mirar todo lo bueno que también tenemos. ¿Ya? Yo lo único que estoy tratando de hacer, Julio César, es que nos alejemos un poquito del sí porque sí, del no porque no, del todo o nada que tanto daño nos ha hecho en el fondo, y nos demos cuenta, primero, seamos capaces todos de reconocer que hay pistas que son más pesadas que otras. ¿Eso significa que tenemos que hacer más pesada la pista del que corre más rápido? No. Hagamos la pista más liviana del que le cuesta más. Y hay cosas que corregir. Por supuesto que sí, y estamos en eso. Ahora, estábamos empezando ese proceso y nos llegó esta pandemia que fue un golpe, iba a decir otra palabra, pero fue un golpe brutal. Entonces, mientras tanto, con lo que tenemos que seguir a flote. Porque no es este el momento, en la plena urgencia, cuando estamos viendo cómo ordenamos, para dónde apuntamos los cañones, para empezar a diseñar grandes modificaciones que hay que hacerlas. Yo digo que sí. Pero en este momento, mi pega, mi deber, no es decirle a un empresario, chico, ¿sabe qué? Yo no lo puedo ayudar porque el modelo... No, con lo que yo tengo que inventar soluciones que sean, por un lado, eficientes y por otro lado, oportunas. Y esa es una pega que es súper difícil,
porque además tenemos la burocracia, el sector público que todos conocemos, tenemos una situación que además, esta no es una crisis económica solamente, es una crisis sanitaria que afecta, que nos da angustia, que nos da miedo. Entonces, bueno, con la cancha que tenemos, que es perfectible, que no es la mejor del mundo, como tú quieras, pero es en esta cancha donde estamos jugando un partido muy importante. Se tiene que ir... Porque por un lado usted está entusiasmado, pero por otro lado nos dicen que su asesor se tiene que ir. Yo estoy feliz de esta conversación, pero miren, los voy a echar al agua luego. Ya me mandan, pero sí carteles que me están esperando. Sí, sabemos que lo están esperando. Bueno, a lo mejor el partido hay que jugarlo en otra cancha, po. Y hay que tener otra lógica, porque las estructuras empiezan a hacer agua cuando hay problemas, po. Y la pandemia a lo mejor que nos ha dejado, que nos ha demostrado que esta estructura que tenemos quizás hay que mejorarla. Quizás a lo mejor las mineras y otros deberían pagar más impuestos específicos y no pagarlo. Y quizás con ese impuesto específico hacer carretera y ponerle a las carreteras. Esta es la carretera... Minera tanto. Minera Luxit, ya, para no... Tú a tu entrevistado anterior le dijiste una frase muy buena, que en las crisis hay oportunidades, ¿cierto? A propósito de la violencia que veíamos en la Plaza Baquedano, se lo dijiste al diputado, mi amigo Charper, ¿cierto? Chipo, esto no solamente nos deja lecciones, sino que también nos deja oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Estoy de acuerdo con eso. Gracias, secretario. Muchas gracias por estar con nosotros, que le vaya bien. 9:19.